Bienvenidos, este es el video sobre sistema reproductor femenino 1. Mi nombre es Daniela Botero González, su docente. Vamos a hablar entonces hoy de los órganos genitales internos, y estos comprenden los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Aquí tenemos nuevamente los órganos genitales internos, que estarán localizados en la pelvis, a diferencia de los órganos genitales externos o las estructuras genitales externas, que estarán situados en la parte anterior del periné, y en conjunto estos van a recibir el nombre de vulva. Adicionalmente, en muchos libros de histología, a estos órganos genitales externos le adicionan las glándulas mamarias. Vamos a concentrarnos entonces en los órganos internos. Como les dije, tenemos entonces los ovarios, uno a cada lado. Estos se encargarán entonces de producir el ovocito, que estará llevado a través de la tuba uterina, la cual tenemos también una de cada lado, hacia el útero. Finalmente este ovocito realizará su proceso allí, y este útero, hacia su parte más inferior, tendrá un cuello que también es denominado cervix, que conectará con la vagina, la parte, llamémoslo así, más externa de estos órganos internos. Vamos a iniciar con los ovarios, y estos ovarios entonces tienen dos funciones principales, que son la producción de gametos y la síntesis de hormonas esteroideas. Tendremos que están compuestos histológicamente por un estroma, que estará comprendido por una trama de sostén y una cápsula y proyecciones, y de un parénquima que comprende la corteza y la médula del mismo. Empecemos a hablar del estroma, y este estroma entonces contempla hacia el exterior de este ovario una cápsula, que es lo que está señalando aquí el apuntador, y basal a esa cápsula tendremos una trama de sostén, que se encargará de mantener en posición esos folículos, de los que hablaremos posteriormente. Tenemos aquí entonces que esa trama de sostén está constituida principalmente por fibras reticulares y por células intersticiales. Adicionalmente, tendremos la cápsula y sus proyecciones, que están constituidas por epitelio de superficie, o epitelio que también se denomina ovárico, y basal a este epitelio encontraremos una túnica albugínea. Ambos componentes de la cápsula y sus proyecciones son sensibles a hormonas. La trama de sostén, en esta microscopía electrónica de barrido que estamos viendo al lado izquierdo, es mostrada entonces compuesta por muchas fibras, y tendremos, como se ve, en una vista histológica. Aquí tenemos entonces esa trama de sostén, estará por aquí rodeando los círculos que vemos aquí, que serán los folículos. La cápsula y las proyecciones entonces están compuestas de ese epitelio de superficie, o epitelio que también se denomina ovárico, y este epitelio, en su clasificación morfológica, sería un epitelio simple cúbico, y estas células cúbicas se disponen de forma alta, por tanto es un epitelio simple cúbico alto, y una túnica albugínea que se dispone basal al mismo epitelio. Tendremos que el parénquima está compuesto de médula y de corteza. La médula entonces la veremos de un tono más eosinófilo, la corteza de un tono más basófilo y hacia el exterior. Aquí tenemos un corte
de un ovario humano fresco en el cual podemos ver la médula hacia el interior, que es compacta, maciza y prácticamente uniforme, diferente a la corteza que está hacia el exterior y que es cambiante y no se ve uniforme en su composición. Tendremos entonces que esa médula está compuesta por un tejido conectivo laxo. La corteza a su vez tendrá células intersticiales y tendrá además folículos ováricos. Estos folículos ováricos entonces realizarán una de las funciones principales de este órgano, que será la gametogénesis. Vamos a concentrarnos en esos folículos ováricos. Todo empieza por un ciclo ovárico que va a tener o estará compuesto por 3 fases. Esta será la primera fase y se denomina la fase folicular, donde esos folículos como tal van a ir cambiando su composición para poder tener de un ovocito primario un ovocito secundario. Aquí vamos entonces a hablar de un folículo primordial. Ese folículo primordial está compuesto por un ovocito que se rodea de células foliculares que son planas. Hacia el exterior tendremos una lámina basal rodeando el ovocito y las células foliculares, y luego de la lámina basal tendremos células del estroma. Si lo vemos a nivel histológico, entonces aquí tendremos nuestro ovocito rodeado de esas células planas, que son células foliculares. Tendríamos una lámina basal y hacia el exterior, aquí, células estromales. Pasa entonces el tiempo, continuamos en la misma fase folicular, pero tendremos ahora un folículo temprano primario. Aquí las células foliculares van a pasar de ser planas, como las vimos hace un momento, a ser cúbicas, como estoy señalando aquí. Ellas entonces van a inducir a que el ovocito empiece a secretar glicoproteínas para formar la zona pelúcida. Si vamos a la imagen histológica, ovocito, células foliculares cúbicas, y hacia el exterior continúa la lámina basal y las células estromales. Una vez pasa el tiempo, tendremos entonces un folículo temprano tardío. Las células foliculares pasan a presentarse por estratos. Ya no tenemos un epitelio, se podría decir cúbico simple, sino un cúbico estratificado. Y aquí entonces ya no llamaremos estas células como foliculares, sino que se denominan células de la granulosa. Entre el ovocito y las células de la granulosa aparece la zona pelúcida. Y ahora entre las células de la granulosa y las células estromales pasa a formarse una teca que se denomina teca folicular. En la imagen entonces histológica apreciamos, por ejemplo, un folículo primordial con las células aplanadas, un folículo temprano primario con las células cúbicas y aquí, bien grande, un folículo temprano tardío con estratificación de las células de la granulosa. Tenemos que sigue pasando el tiempo, continuamos en la fase folicular y vamos a ver la presencia de un folículo secundario. Este también puede ser llamado folículo vesicular o folículo antral, y este se va a caracterizar por espacios o antros en las células de la granulosa. Si vemos entonces aquí, estos espacios azules representan esos espacios o antros. Las células de la granulosa entonces se ven como si estuvieran fraccionadas
ya no tenemos estratos perfectos y aquí empieza a aparecer que la teca folicular, esta que habíamos dicho hacia el exterior, entonces se va a subdividir en una teca interna y en una teca externa. La interna se va a caracterizar por células de forma cúbica, mientras que, y estas células son productoras de andrógenos, mientras que las células de la teca externa se van a caracterizar por ser miocitos lisos. Tenemos entonces en la imagen histológica nuestro ovocito, los antros que empiezan a aparecer, o esos espacios que empiezan a aparecer. Todavía hay remanentes entonces de células de la granulosa y hacia el exterior empieza a aparecer una teca interna y hacia el exterior una teca externa de miocitos lisos. Continuamos en la fase folicular y ahora tenemos un folículo maduro o también llamado folículo de Graf. Se va a caracterizar por vesículas o antros, pero va a ser uno muy grande y lo que va a hacer es formar un cúmulo de células de la granulosa hacia el ovocito y este cúmulo se va a denominar cúmulo ovóforo, como vemos aquí. También esas células de la granulosa que rodean el ovocito va a ser debido al aumento de la ovulación y se van a denominar células de la corona radiante, como vemos aquí. Ahora las células de la teca interna van a producir andrógenos, van a rodear el folículo y pasan los andrógenos a las células de la granulosa para que las conviertan en estrógenos, que sería la segunda función más importante de estos ovarios. 24 horas después de que se dé, o más bien de que la adenohipófisis secrete LH en el pico máximo durante el ciclo ovárico, vamos a tener que el ovocito primario va a pasar a ser ovocito secundario para tener entonces este folículo maduro o folículo de Graf. Sin embargo, se necesita que más de una docena inicien este proceso de convertirse en folículo maduro de Graf. Es decir, que aproximadamente entre 14 y 15 ovocitos primarios quieran o pretendan ser ovocito secundario. Sin embargo, solo uno de estos va a lograr ser un folículo maduro de Graf. El resto van a entrar en un proceso que se denomina atresia. En esta atresia folicular, que también comprende la fase folicular, tendremos ovocitos secundarios que detienen su crecimiento, se muere el ovocito por apoptosis de las células de la granulosa e ingresan macrófagos a hacer su trabajo. Aquí entonces tenemos el ovocito que logró ser secundario, es decir, un folículo de Graf maduro, y aquí al lado tenemos los que no lo lograron y son ahora denominados atresia folicular o folículos atrésicos. Aquí tenemos entonces el comparativo de lo que hemos estado hablando. Tenemos el ciclo ovárico en su fase folicular, donde todos esos ovocitos primarios fueron transformados a finalmente tener un ovocito secundario y muchos folículos atrésicos. Finalmente vamos a entrar a la fase de ovulación, que sería una segunda fase, donde aquí tendremos entonces un folículo maduro o de Graf que es roto y como resultado y gracias a las hormonas se libera ese ovocito secundario hacia las tubas uterinas.
Este ovocito va a seguir su rumbo por las túas uterinas, sin embargo este folículo que quedó roto entrará en otro proceso diferente, es decir, entraremos en una tercera fase del ciclo ovárico. Esa tercera fase se denomina la fase lútea y allí se genera entonces un cuerpo lúteo. Ahorita habíamos visto esta misma imagen donde veíamos la médula y la corteza. Ahora vemos que hacia la parte superior tenemos un cuerpo lúteo. Allí entonces el folículo roto pasa rápidamente a ser un cuerpo hemorrágico y finalmente a ser este cuerpo lúteo. Esto se da debido a que durante la ovulación la pared folicular, que está compuesta por células de la granulosa y de la teca remanentes, va a adquirir unos pliegues profundos a medida que el folículo va colapsando y se transforma en ese cuerpo lúteo. Aquí en la imagen histológica entonces vemos un ovario que estará desde aquí hacia la parte inferior y sobre este entonces vemos un cuerpo lúteo en la parte superior. Este cuerpo lúteo en esta fase tiene células de la granulosa y células de la teca. Esas células de la granulosa en la imagen histológica están hacia la periferia, son centrales, grandes, claras y van a encargarse de producir estrógenos, progesterona e inhibina, y las células de la teca serán estas células que estoy señalando aquí, que son células más periféricas, pequeñas y de tinción un poco más oscura. Van a estar encargadas de producir andrógenos y progesterona. Cuando en el ciclo ovárico no se da fecundación como tal, entonces este cuerpo lúteo va a pasar a ser un cuerpo albicans. Ese cuerpo albicans quedará como un remanente dentro del ovario y pasará a ser una cicatriz. Si lo veo a nivel histológico, entonces tengo el ovario, tengo el cuerpo lúteo acá y este finalmente entonces será la cicatriz de la que hemos hablado, cuerpo albicans, como los que estoy señalando por aquí. Vamos ahora a hablar de las túas uterinas y veníamos hablando entonces que había un ovocito que va a ser liberado. Ese ovocito será un ovocito secundario que en el dibujo está aquí y que va a pasar a hacer el trayecto en esas túas uterinas. Va a pasar por aquí, por acá, da un pequeño giro y continúa aquí. Aquí se terminan esas túas uterinas y pasará finalmente al útero. Tengo entonces que esas túas uterinas están fraccionadas por regiones. Si seguimos el camino del ovocito, entonces las regiones que tengo en las túas uterinas serán el infundíbulo, la ampolla, hace el giro y continúa por el istmo y finalmente llegará a la región intramural para liberarlo hacia el útero. La composición histológica de esta túa uterina, al ser un órgano tubular, se va a disponer en túnicas. Tengo una túnica mucosa que estará por aquí, una túnica muscular que estará aquí y una túnica serosa hacia el exterior. Si me detengo a ver la túnica mucosa, voy a encontrar un epitelio cilíndrico simple ciliado, tanto aquí como aquí, y este estará apoyado en una lámina propia. Sin embargo, y según el cambio hormonal que tenga este cuerpo, ese epitelio, que aquí se ve perfectamente cilíndrico simple ciliado, puede cambiar a ser un epitelio como el que vemos aquí, que sería un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En la túnica muscular vamos a tener un músculo liso que se dispone en dos formas, circular interno y longitudinal externo, como vemos aquí y aquí.
y finalmente una túnica serosa que estaría comprendida de aquí a aquí con tejido conectivo laxo, abundantes vasos y nervios y un mesotelio hacia el exterior. Llegamos ahora al útero y ese útero va a estar comprendido por un fondo, que será la parte más anterior y superior, por un cuerpo, por una pared en todos sus lados y por un cuello que también es denominado cervix uterino, que conectará con la vagina. Tendremos entonces allí que la composición histológica de la pared uterina se da nuevamente por 3 túnicas. Las 3 túnicas tienen nombre propio. La túnica mucosa, desde lo más interior, se llamará o se denomina endometrio. Comprende de aquí el interior como tal de ese útero hasta acá. Tendremos luego una túnica muscular que se denomina específicamente miometrio, que es lo que estoy señalando aquí. Y finalmente una túnica serosa, que será la túnica más externa, que se denomina perimetrio. Ahora hablemos específicamente de ese endometrio. Y de este debemos conocer que él tiene 2 capas. Tiene una capa más basal, que será esta que toco aquí en el esquema, y una capa funcional, que será esta que toco aquí, que aquí ya no hay, que aquí hay un poquito, y será esa capa funcional la que está hacia el interior del órgano. Estas van a estar relacionadas con la fase ovárica. Y por eso es que vemos aquí una regla con números. Estos números son días. Vamos a tener 3 fases. Esa capa funcional va a pasar por las 3 fases y va a cambiar con las 3 fases. En la fase menstrual, que comprende 5 días aproximadamente, se relaciona con la degeneración del cuerpo lúteo. La fase de proliferación, que son 11 días, se relaciona con la fase folicular ovárica. Y la fase de secreción, que son 12 días, se va a relacionar con la fase lútea. Tendremos entonces que la capa funcional es la que realmente va a proliferar. Miren cómo crece. Es la que a su vez se va a degenerar, miren cómo decrece, y finalmente es la que va a ser eliminada, miren que acá no hay, durante la menstruación. La capa basal va a estar constante, es decir, que se retiene en el órgano durante la menstruación y va a ser la encargada de lograr la regeneración de la capa funcional. Vamos a ver el endometrio en las 3 fases. Tenemos aquí un endometrio que está en fase menstrual. Por eso podemos apreciar que esta sería la capa basal, aquí perdió la capa funcional y aquí todavía hay un poco de esa capa funcional. Si nos detenemos a ver esa capa funcional del endometrio, en esta fase específica encontraríamos un epitelio cilíndrico simple con pocos cilios, un tejido conectivo abundante con colágeno tipo 3, unas glándulas uterinas, que son todos estos espacios que se ven aquí, y abundantes vasos sanguíneos. En la fase proliferativa de este endometrio encontramos las mismas características de composición histológica. Sin embargo, la capa ahora funcional se ve completa, compacta, maciza e incluso esas glándulas uterinas las podemos ver completamente y hacia el interior, como unas glándulas que morfológicamente serían tubulares ramificadas. Tendremos ahora el endometrio en la fase secretora y aquí hay un cambio en el epitelio.
tendremos un epitelio que es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y esto es porque ese epitelio está a la espera de una posible implantación. El tejido conectivo, las glándulas y los vasos seguirán presentes y no tienen ningún cambio. Una vez hemos pasado ese endometrio, es decir, la túnica que se comprende como la mucosa, vamos a ver el miometrio, y ese será la túnica muscular que está en esta imagen, comprendida como una túnica de músculo liso. Y finalmente una túnica serosa o perimetrio, que estará compuesto por tejido conectivo laxo y mesotelio, que en la imagen no se aprecia. Siguiendo con el útero, pero ya dejando a un lado la pared, encontramos el cuello uterino o el cérvix. Este cuello uterino o cérvix comprende las mismas tres túnicas: mucosa, muscular y serosa. Ahora, tendremos que esta túnica mucosa puede tener epitelio cilíndrico simple con cilios hacia el endocérvix. Este en la imagen sería el endocérvix y es la continuidad de ese cérvix con el útero. Y podremos tener epitelio plano estratificado mucoso, como se ve aquí, que comprendería el ectocérvix, y este ectocérvix será la continuidad de ese cérvix con la vagina. Allí entonces tendremos presentes glándulas que se denominan glándulas cervicales. Son glándulas grandes, también son ramificadas, y podremos encontrar la presencia de quistes de Nabot. Estos son quistes por retenciones mucosas en la salida de las glándulas. Tendremos una túnica muscular compuesta por músculo liso y tejido conectivo denso y regular, y una túnica serosa compuesta por tejido conectivo laxo y mesotelio. Finalmente, pasado este cérvix, tenemos la vagina. De esta, entonces, vamos a ver la pared, sin antes recordarles que esta es un túbulo fibromuscular que comunica los órganos genitales internos con todo lo que es el medio externo y con la vulva. Composición histológica de la pared vaginal. Va a tener túnica mucosa, túnica muscular y túnica adventicia, ya no es serosa. Esta entonces va a estar compuesta, la túnica muscular que vemos acá, por un epitelio plano estratificado mucoso apoyado en una lámina propia que, a diferencia de muchos de los órganos de nuestro cuerpo, tendrá un tejido conectivo denso y regular. Por aquí tendremos una túnica muscular que inicia por aquí y continúa, que está compuesta por músculo liso en dos disposiciones, circular interna y longitudinal externa. Y finalmente una túnica adventicia, también diferente a muchas de las túnicas adventicias que vemos regularmente, y estará compuesta por tejido conectivo denso y regular. La histología de la vagina puede ser confundida con la histología del esófago, y esto es porque tiene características y un epitelio similar. Sin embargo, la diferencia radica en que en la vagina no hay presencia de glándulas y tampoco hay una muscular de la mucosa marcada. Que tengan un feliz día, nos vemos en clase.